Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia del segundo trimestre del 2021. Bueno, está siendo un año intenso, interesante, con muchos vaivenes. De portada hemos elegido esta fotografía, puesto que muchas veces decimos, bueno, estamos saliendo del final del túnel. Y bueno, más que túnel, lo que estamos saliendo es de un profundo agujero, ¿eh? Pero somos optimistas, vemos el sol, las nubes, el cielo, y creemos que las cosas irán a mejor, a pesar de todo. Empezamos. En esta presentación veremos en primer lugar la rentabilidad agregada de clientes Visan, como es costumbre. Haremos una visión global de cosas que nos están sucediendo ahora mismo a través de la vista de pájaro. Hablaremos del oro. Nos hicieron una entrevista para El Economista y bueno, hablaremos brevemente sobre el oro. Hablaremos del miedo, los factores del miedo que hay encima de la mesa en estos momentos, sobre todo relacionado con el COVID. Después comentaremos el Visa en largo plazo, el fondo, el buque insignia, cómo está estructurado y cómo creemos que va, bueno, cómo está funcionando. Posteriormente hablaremos de las mejoras tecnológicas que a lo largo de este año y el año pasado hemos ido implementando en nuestros sistemas, con un nuevo informe de pólvora y largo plazo y el cuadro de mando, además de un detalle que creemos que está muy bien para el fondo Visan, los fondos Visan. Y finalmente, conclusiones. Pues bien, este año, a pesar de ser un año bastante complicado, aunque no lo parezca, es un año muy complicado, presentamos a fecha de 30 de junio una rentabilidad agregada del 11,05. Este segundo trimestre ha subido un pelín la rentabilidad, ha sido muy dispersa, ha habido de todo, clientes con mucha más rentabilidad que otros, ha sido la verdad es que un resultado muy dispar. Pero este es el promedio que estamos obteniendo. Y lo que es la distribución en Asset Allocation agregado de todas las familias para las que trabajamos ahora se mantiene prácticamente inalterado después del primer trimestre. Seguimos con un porcentaje enorme en largo plazo y en pólvora tenemos una medida bastante normal y en blindaje poco dinero preparado para empezar a hacer pagos por objetivos, un 8%, pero bueno, en línea con los trimestres anteriores. La rentabilidad agregada a lo largo de este tiempo ha sido, bueno, llevamos desde que empezamos a trabajar de un 125%. Vemos que el Eurostoxx ha ganado un 35%, la renta fija un 51%. Este año ha sido un año horroroso para la renta fija, de hecho de las peores caídas de los últimos 40 años, esto lo vemos en el trimestre anterior, aunque se ha recuperado por la parte americana de forma extraordinaria, a pesar de las presiones inflacionistas enormes que estamos teniendo en estos momentos. Los tipos de interés de los bonos a largo plazo han bajado, en contra del consensus general, ¿no? Al final, los expertos pueden dejar de decir, pero el mercado hace lo que le da la gana, y eso siempre ha sido así. Con lo cual, curiosamente, hemos recuperado parte de la reducción en ingresos por la vía de la renta fija en este segundo trimestre. Aún así, pensamos que las presiones de inflación son bastante fuertes, son persistentes, no parece que sea algo totalmente momentáneo, sino que se van a mantener y probablemente los tipos de interés a largo, sobre todo en Estados Unidos, están llegando a un proceso de bottoming, de mínimo, y es bastante probable que vuelvan otra vez en la senda alcista. En renta variable Europa estamos, bueno, durante este periodo un 35%. La vivienda se ha comportado relativamente bien este año, estamos ganando un 2 y poco. Y la renta variable española, bueno, peor que la europea y que la americana, un poco en su línea de los últimos 10 años. Muy bien, pasamos a la vista de pájaro. Vemos cómo el mercado americano sigue copando completamente el capital a lo largo del mundo, aunque los grandes ganadores que teníamos a finales, bueno, en estos últimos años, se está empezando a cambiar. Realmente se está empezando a confirmar el cambio de tendencia. Pensad que esto es una lucha como de placas tectónicas, es muy bestia, hay un choque de trenes realmente importante, y en lo que llevamos de año parece ser que la estrategia value, que ha sido profundamente denostada en los últimos 2 años y ha sido en algunos casos incluso un desastre, está tomando la delantera. Y es más, en empresas de pequeña capitalización es donde se ve más, por ejemplo en Estados Unidos. Fijaros, las empresas
el mercado ha ganado un 15 en América. Las empresas de gran capitalización, las empresas tecnológicas o growth están en un 13 y las value en un 17. Se está ganando un 4% más. Pero en empresas de pequeña capitalización aquí las diferencias son abrumadoramente más altas. Son el small value, que era lo que peor había ido en el año pasado, ahora es lo mejor con diferencia, pero el small, empresas de pequeña capitalización con un tinte growth o tecnológico, están yendo bastante mal en promedio relativamente al resto, ¿no? Esto no solamente es un caso concreto americano, sino que está sucediendo en todo el mundo. Value en mercados desarrollados, como puede ser Europa o Japón, está cogiendo la delantera claramente en contra de las tecnológicas. Y en el mercados emerging markets, 3/4 de lo mismo y también de forma muy notoria la diferencia, muy notoria. Sobre todo la gran ventaja es en empresas de pequeña capitalización, en este caso, donde se está ganando muchísimo más dinero. Con lo cual, el cambio de tendencia es importante. Aquí vemos en este primer año, primera mitad de año, como value, que ha sido un desastre, bueno, ganó algo, sacó la cabeza, la sacó un poco, pero ha sido generalmente un desastre, parece que está empezando a cambiar. Y uno podría decir, hombre, aquí cambia, pero aquí también y no pasó nada. Y pensamos, sí, es cierto, podría ser que esto acabara todo, bueno, pues en una anécdota, aunque no lo pensamos, puesto que las valoraciones relativas de toda la parte tecnológica que ha ido tan bien durante todo este tiempo, como son Quality y Momentum, están realmente por las nubes. Y Value es extremadamente barato. O sea, estamos en una situación de que se empieza a ver un cambio de ciclo. Pero es que este cambio de ciclo en acciones también va acompañado, muy probablemente, de un cambio de ciclo en la renta fija. Con lo cual, por eso estamos diciendo que el mercado se está empezando a ajustar, son placas tectónicas, y ya sabéis lo que ocurre con placas tectónicas, terremotos, volcanes, y sale de todo, ¿no? Y aquí probablemente tengamos, pues esta situación compleja. Aquí vemos lo mismo, empezó los diferentes factores, por ejemplo, Value, que ha sido el mejor con diferencia, en el último mes se ha derrumbado. Esto ha sido sobre todo por la parte de commodities, las materias primas subían, parecía que no tuviera fin, pero han empezado a corregir con bastante fuerza en este último mes, pero sigue siendo Value el factor más fuerte de largo, ¿no? Y el resto de factores están o no añaden valor o muy poco. Muy bien, aquí vemos más señales interesantes que al final nos vienen a decir cómo estamos yendo. Fijaros, en este momento vemos una relación entre factores growth y value, que lo estamos viendo aquí. Cuando estamos en uno, significa que las acciones value y las acciones growth, ambas funcionan más o menos a la par. Si sube una, baja una, si sube una también sube, si baja también baja. Pero de vez en cuando hay una dislocación en el mercado, lo que es correlaciones. Te encuentras, en este caso, una correlación casi llegando a cero, significa que te puedes encontrar que las empresas de value no crezcan, pero las growth crezcan mucho, que es lo que pasó en el año 2000. Algo nos está pasando actualmente ahora. Hubo una dislocación en 2017, pero no fue suficientemente grande, y ahora viene una enorme dislocación, similar a la que hubo en el año 2000, ¿no? Estos son factores que a nosotros nos dan que pensar y bastante, y pensamos que de revertirse esta situación, que es muy probable que lo hagan próximamente en 2-3 años, claro, la reversión suele ser en contra de las tecnológicas, ¿no? O empresas que tienen mucha sensibilidad a los tipos de interés a medio y largo plazo, como es tecnología. Además, el mercado está dando otras señales. Por ejemplo, aquí vemos la rentabilidad de los dividendos en Estados Unidos real. Quiere decir que estamos viendo si lo que te están dando por dividendos, lo que ganas por dividendos con las empresas, menos la inflación, si estás ganando o no ganando dinero. Y claro, hay ciertos momentos históricamente en los que la inflación sube y lo que te dan las empresas por dividendo pues no es suficiente y estás en una zona negativa. Pero cuando pasa del menos 2%, porque la inflación es muy alta o los dividendos muy bajos, puede ser por ambos casos, pues generalmente estamos llegando a un punto de que posiblemente haya ciertas crisis. ¿Qué pasó? Que en el año 90 hubo una cierta corrección, pero sí, estábamos en un mercado alcista y siguió, pero en el año 2000 y en el 2008, fijaros que vinieron caídas de órdago, ¿de acuerdo? En esta caída del año 2000, la caída realmente fue de órdago para las tecnológicas, pero no para el value. El value le funcionó muy bien. Pensamos nosotros que no estamos ante un caso como el 2009, sino que es más cerca de un caso como el año 2000 o del año 91, que significa que
habrá una enorme dispersión en distintos sectores. No va a ser una caída masiva de todo el mercado, si es que la hay, o profunda, sino que va a haber sectores muy beneficiados y sectores muy castigados. Y pensamos que los sectores que más beneficiados es probable, nunca sabemos no tenemos la bola de cristal, por supuesto, ojalá, pero no. Los más beneficiados probablemente estén por la vía de los cíclicos, los sectores cíclicos y pro apertura de mercado, finalización de todo el tema, o al menos estabilización de todo el tema del COVID, etcétera, que son empresas value. Aquí además, muy interesante, podemos ver, todos son ciclos en el fondo, podemos ver que a veces Estados Unidos tiene mejores resultados que el resto del mundo, y esto es cíclico. Durante unos años es mejor uno, mejor otro, mejor uno, mejor otro. Y es normal, y no pasa nada. Nunca puede ser el número uno para siempre. Esto no se da. Pero fijaros, llevamos un overperformance americano 13 años seguidos. Este overperformance, nuestra opinión es que probablemente se hubiera acabado hace tiempo, pero bueno, es lo que tiene. Los puntos máximos son los que tienen mayor agresividad cuando estás en la fase final de un periodo, ¿no? Normalmente es así, acaba con un top muy alto. Fijaros, casi siempre es pum, una punta muy salvaje hacia arriba, casi siempre, no siempre, pero es muy habitual. Y en estos casos, pues es un factor más a decir, ojo, probablemente estemos llegando aquí. Claro, al final los índices americanos han ido muy bien, pero es que tienen el 50% en tecnología, en sistemas de información y cosas similares. Es decir, sectorialmente está muy cargado con todo el tema tecnológico, que es el que pensamos que tiene menos recorrido. Entonces, por ejemplo, a juzgar por esta gráfica que vemos aquí, esta gráfica te dice la rentabilidad esperada en los próximos 5 años en términos de qué precios, qué ratios PER tenemos futuros o esperados, ¿vale? De los próximos años. Vemos que hay una correlación bastante fuerte de R cuadrado el 42%, que es ciertamente elevada, y en estos momentos estamos aquí. Con precios de mercado, de valoraciones de mercado actuales, estamos en esta línea, quiere decir que a los próximos 5 años, bastantes casos ha habido rentabilidades negativas, no muy altas, pero algo negativo, y en pocos casos positivo. O sea, no descartemos que podemos crecer en 5 años. Está claro que cuando el mercado está muy barato, por ejemplo, si estuviéramos estos PERs, la mayoría de rentabilidades son abultadas y bastante fuertes de cara a futuro. Con lo cual, no es descartable que haya un cierto cambio de ciclo, cierto cambio hacia mercados pues, europeo o emerging market, que Estados Unidos no decimos que le va a ir mal, no, simplemente que el peso tecnológico es tan alto que no creemos que le vaya tan bien. Pero en cambio sí que pensamos que el peso en otros sectores, dentro incluso de Estados Unidos, va a ir extraordinariamente bien. Que una cosa que corrobora más, otra señal, digamos, que nos está lanzando el mercado, de que puede ser que estemos realmente ante un top de mercado para la parte tecnológica. Y esto lo vemos en Robinhood, que es el broker líder mundial para usuarios para móvil. Un exitazo espectacular. El 50% de las cuentas nuevas abiertas desde 2016 a 2021 en Estados Unidos son suyas. Y imaginaros, 1 de cada 2 personas. Y mirad que hay bancos, opciones, etcétera en Estados Unidos. Impresionante. Casi el 50% de sus usuarios mira 7 veces al día sus cuentas. Imaginaros, cada día estás ahí dándole que te pego el móvil, le mandas un mensaje al amigo de Facebook y miras cómo te va el Bitcoin y miras cómo los... O sea, es un poco de locura, ¿no? Este tipo de reacciones, este tipo de maneras de trabajar de una gran masa de la población es indicativo de que estamos llegando a un top, y además la mayoría es público retail, no es público profesional, y que, bueno, pues normalmente llegan tarde. Es lo normal, pueden llegar a ganar muchísimo dinero, por supuesto, pero generalmente cuando llega la gran marabunta es que está llegando el final al menos del ciclo tecnológico, criptos, etcétera. Con lo cual veremos cómo va, pero es un tema más. Además, Robinhood acaba de salir a bolsa con una IPO en Estados Unidos. También es muy indicativo. Normalmente cuando hay ciertas modas, segmentos, etcétera, es curioso, pero suelen acabarse cuando la empresa líder de esta moda sale a bolsa. Entonces, ¡pum!, cambian los ciclos. No digo que sea siempre así, pero bueno, pues sucede y es un indicador más que quizá, oye, no tiene nada que ver. Puede ser, pero nosotros estas cosas las contemplamos. Vimos además como el capital durante la pandemia, etcétera,
reduzco, ya desde el 2017 redujo la exposición en renta variable. Y os enseñamos en la presentación anterior este cuadro, que no pensamos que hay una burbuja en acciones, a pesar de que todo el mundo dice, hay burbuja, hay burbuja. De hecho, cuando todo el mundo dice que hay burbuja y que todo el mundo es pesimista, los mercados crecen, suelen crecer, porque no crecen con el optimismo, crecen con el pesimismo, crecen con el, esto no va a funcionar, esto es un desastre. El dinero está fuera del mercado. Cuando los mercados caen y explotan es cuando todo el mundo ha puesto el dinero dentro, todo el mundo está dentro, que es lo peor que te puede pasar. Había muchísimo dinero fuera. ¿Qué ha ocurrido en esta primera mitad del año? Pues que realmente, y esto lo vemos aquí, ha entrado muchísimo dinero, efectivamente, de forma espectacular. Esta entrada de dinero, que es a nivel mundial, no americano, sorprende. Dices, ostras, está entrando muchísimo dinero. El tema es que si lo contemplamos a este nivel americano, esta entrada de dinero llegaría más o menos sobre la mitad. Ni tan siquiera en el top que hubo en 2017. Pero en cambio, la entrada de dinero que ha habido durante este tiempo en renta fija es astronómica. Es astronómica. O sea, es que aquí no sale en el gráfico, es astronómica. ¿Por qué? Pues con la cantidad de planes que hay gubernamentales, de infraestructuras, de no sé qué, etcétera. Pues es bastante espectacular. Con lo cual, el dinero realmente sigue fuera del mercado en su enorme, inmensa mayoría. El tema es, ¿qué pasará? ¿Es posible que veamos un cambio de tendencia en esto? No lo sé, pero lo que sí tenemos muy claro es que el dinero está fuera de equity, sigue, pero se está empezando a meter de forma agresiva y esto es indicativo, pensamos, de que la gente empieza a ver que, ostras, todo el tema de renta fija, vale, está ahora bien, muy bien, la fiesta ha ido muy bien, pero quizá con los planes estos macro agresivos de expansión fiscal y económica y de liquidez, etcétera, en el mercado y monetaria, quizá parece que la cosa está peor de lo que parece, ¿no? De cara a los gobiernos. Con lo cual, la forma de esconderse del capital es empezar a ir a acciones. Y ahí lo dejo. Creemos que está empezando a ver esta rotación. Por eso digo, hay muchas plagas tectónicas, tecnológica, en value, y después tipos de interés, y después estamos viendo todo el tema del gran capital que quizá empieza a darse cuenta de que la mejor solución para preservar el capital está en acciones. Aquí vemos, esto es una gráfica un pelín, compleja, pero la vamos a explicar. Esto es el mercado americano desde el 2004 hasta la fecha y vemos cómo el comportamiento que siguen los distintos parámetros, cómo es posible que cuando hay un mercado a la baja y estamos, por ejemplo, en un mínimo de mercado como en 2009, el mercado empiece a subir a pesar de que las noticias son de lo más horroroso. Todo es malo, todo es horroroso, ¿vale? Entonces aquí vemos en color rosa, vemos el crecimiento que hay realmente de las empresas. Y vemos como que la bolsa sube y las empresas reportan crecimiento. Pero de repente empiezan a reportar que esto es un desastre. Y, de hecho, cuando llegas al mínimo, empieza a subir el mercado con mucha virulencia, pero las empresas siguen reportando que va cada vez la cosa peor. ¿Qué ocurre? Es que ¿cómo es posible que empiecen a subir las acciones cuando las empresas reportan malos resultados? Bueno, lo que ocurre es que la bolsa realmente se anticipa lo que va a venir. Y suele anticiparse con bastante exactitud. Parece mentira, pero es bastante potente la capacidad de predicción de la bolsa ante crisis y ante recuperaciones. Lo que ocurre es que el azul te está midiendo las valoraciones. Una subida significa que cada vez las acciones son más caras y una caída es que cada vez son más baratas. Claro, aquí se junta en esta caída, que fue salvaje, la caída en valoraciones y la caída realmente en ganancias reales, con lo cual la gente tiene menor percepción de que eso vale dinero, pero al mismo tiempo es que están ganando menos, con lo cual hay una caída muy bestia. Pero cuando hay esta recuperación, te encuentras que siguen habiendo peores rentabilidades de las empresas, pero en cambio la percepción del mercado cambia completamente y empieza a subir, ¿de acuerdo? Empieza a subir con mucha fuerza. Y viene la primera pata de subida. Y una vez llegas al top, puede haber una pequeña corrección, pequeña generalmente, porque la recuperación económica llega, o sea, la bolsa se anticipa, fijaros, llega y empieza a ser una expansión, ¿de acuerdo? Esto, que es un comportamiento, no digo que sea de siempre, pero es relativamente habitual, lo vemos ahora. Cuando viene la crisis bursátil actual, todo cae a plomo, las rentabilidades y también las valoraciones. Pero las valoraciones duraron muy poco tiempo, la sensación del mercado de que esto era un desastre. Por muchos motivos, la liquidez, las ayudas gubernamentales, lo que sea. Enseguida lo que ocurrió fue, se dispararon las acciones, se recuperaron los mercados con valoraciones muy estresadas, ¿de acuerdo? Muy caro todo, muy caro. Y uno puede decir, esto es sinónimo de burbuja, esto va a petar. Pues no. ¿Por qué? Porque está empezando a entrar la caballería, que es la mejora en resultados empresariales, que es el color rosa, y está empezando ya.
y están empezando a batir expectativas y a batir los resultados de forma muy importante, muy similar a lo que hubo. Entonces, ¿qué pasó en 2010? Bueno, pues hubo una pequeña corrección, bueno, de un 10, 15 para espantar a mucha gente, hacer cambios, etcétera, y siguió la tendencia alcista. Y esto es lo que muy probablemente pensemos. No estamos ante un escenario de una hecatombe, ¿eh? La hecatombe la acabamos de tener. Ya hemos pasado el año pasado la hecatombe. Es muy probable que haya una cierta corrección, pero que es sana. Pensamos que si una cierta corrección de un 10 o un 15 en este próximo segunda mitad del año puede pasar. Primero, estamos preparados para ello, ¿de acuerdo? Si ocurriera. Y segundo, también nos estamos posicionando en sectores que pensamos que son menos proclives a una corrección. Seguimos. Hemos comentado en varias ocasiones que estamos cambiando estas placas tectónicas, en qué escenario puede ser que estemos. Y esto lo vuelvo a sacar simplemente para hacer un recordatorio. Si estamos en una situación de represión financiera, que significa que los gobiernos artificialmente, como ahora, nos ofrecen un tipo de interés real muy negativo, que es un drama para el ahorrador o la gente muy conservadora, es un drama, es el infierno a nivel inversor para una persona conservadora o supuestamente conservadora. Vemos que este escenario puede seguir manteniéndose durante cierto tiempo, y ante esta situación, ¿qué es lo que funciona en el mercado? Y vemos que lo que es la renta fija suele ir bastante mal, no sueles recuperar lo que es la inflación, pero lo que son materias primas funciona bastante bien, ya lo estamos viendo, y además las empresas, sobre todo las pequeñas, de pequeña capitalización, que esto se ha reproducido otra vez en este segundo trimestre de forma importante, avisándolo ya con anterioridad. Esto es lo más probable que ocurra, y sobre todo las empresas pequeñas o las empresas value, small value. O sea que, fijaros que lo que se está empezando a dar en el mercado, bueno, pensábamos que esto podía ir por aquí, y de hecho, económicamente nos estamos y financieramente posicionando en este escenario, y veremos cómo reacciona todo, ¿de acuerdo? Pero pensamos que es bastante probable este escenario. Entonces, claro, realmente lo que estamos viviendo consideramos que es una represión financiera aguda. No decimos, no, aguda, es bastante salvaje. Las deudas de los gobiernos son tan fuertes, tan elevadas, que deben mantener tipos bajos, muy bajos, porque es que se han pasado de rosca. Aquí lo vemos a nivel de la Segunda Guerra Mundial, el déficit público americano, que llegó a un pico. Es lógico, acabas una guerra, hinchado de deudas, etcétera, y ahora creemos que siguen con la política Biden en fin, creemos que se le está yendo la mano completamente, y ultra expansiva, está endeudando el país de forma demasiado agresiva, y más cuando el país está funcionando, está tirando adelante. Pero bueno, cada país tiene sus propias políticas, ¿no? Lo interesante es ver esto. Fijaros, la deuda pública en un máximo, pero en cambio bajan los tipos de interés ellos artificialmente, para ponerlo en un mínimo. Una vez llegue este top, es muy probable que los tipos de interés empiecen a subir. ¿Estamos ya en un mínimo? Creemos que sí, o muy cerca, o se está formando ahora mismo el mínimo en tipos de interés. ¿Por qué? Porque pueden seguir apalancándose. Venga, va, en lugar del 100 vamos al 200%. No pueden. Por mucho que digan y que crean que sí, no podrán. El mercado el mercado es más fuerte que cualquier gobierno, y los pondrá en su sitio. Entonces, claro, estamos en una situación de represión financiera en Europa también. Estos son datos alemanes. Esto significa el tipo de interés por la noche que pagan, es el interbancario que se pagan entre los distintos bancos, que vemos en color azul lo que se pagan, pero en cambio vemos la inflación, ¿no? Normalmente el tipo interbancario que se está pagando normalmente va muy en relación con la inflación. Cuando la inflación cae a plomo suelen pagar menos, cuando parece que sube, fijaros, hay una cierta relación. Hasta que empezó el 2017 ya la cosa yendo bastante mal, bastante descorrelacionada, pero ahora es absoluto. Y esta inflación alemana que está subiendo aquí, no es descartable que siga subiendo. No digo locuras, de hiperinflación. No somos agoreros en este sentido. ¿Va a haber una hiperinflación? Que no lo vemos tampoco la hiperinflación. Pero sí un paradigma de inflación mayor del que estamos acostumbrados a estos últimos años. Y esto es América, 3/4 de lo mismo. Normalmente los tipos de interés en esta subida estaban por encima de la inflación de la inflación que ya había. Después, cuando esto va bajando, siguen por encima, hasta ahora, que nos hemos acostumbrado, después de la gran crisis del 2008 y 2009, a tener los tipos por debajo de lo que realmente hay inflación. Problema, que ahora la diferencia es salvaje. Ahora empieza a ser aguda. Con lo cual, pensamos un poco que la Reserva Federal está un poco atrapada. ¿Qué hago? Subo tipos, pero claro, tengo una deuda tan enorme que ¿cómo la pago? Pero si los sigo manteniendo tan artificialmente bajos, ¿qué hago? Porque claro, se me desboca la inflación. Así que, bueno, tienen un dilema
Bueno, un dilema complicado. Si esto Estados Unidos lo tiene así, cuando tiene tipos de interés más elevados, imaginaros Europa, que es un desastre. Y aquí vemos el Bund alemán desde el año 2007, como los tipos han ido bajando con una tendencia, se ha roto la tendencia. Ahora, esta rotura de tendencia, ojito, cuidado, porque está con ganas de subir, con bastantes ganas de subir. Ya lo veremos. Bueno, después hablamos del oro. El oro sigue una correlación inversamente proporcional a los tipos de interés reales. Es decir, si el bono alemán o el inglés o el americano te paga, yo qué sé, generalmente es con el americano que es el más importante, ¿no? Pero te paga, yo qué sé, el 2, pero la inflación también es del 2, pues estás teniendo una rentabilidad baja, ¿vale? Pues esta rentabilidad, de la rentabilidad del bono menos la inflación, que es la real, es la que hay que analizar para ver cómo puede tener un comportamiento el oro. Entonces, en estos momentos el oro está plano, ha llegado a un top, llevábamos desde el año 2012, como comentamos ya en el año 2012, de ojo que el oro no nos gusta y es mejor vendérselo, y bueno, después tuvo una corrección que ha tardado prácticamente 8 años en volver a recuperar. O sea, en este tiempo nosotros hemos estado invertido de forma muy fuerte en acciones, ¿no? Porque era el activo que pensábamos que durante esta temporada nos iría muy bien, ¿vale? Ahora el oro está tomando otra vez posiciones y estamos en un momento muy peculiar, que es que puede ser, no lo sabemos, que rompa el alza, y si rompe el alza, o romperá el alza con bastante fuerza, y puede entrar en otro escalón como este de fuerte alza, ¿no? ¿Cómo lo estamos viendo? En algún momento, en esta salida de aquí, nos dio señales de compra de empresas mineras. De hecho, estuvimos entrando en empresas mineras, pero nos duró muy poco al entrar la Reserva Federal bueno, la Reserva Federal ahora mismo hace y deshace como quiere, y no era prudente seguir en mineras. Pero estamos mirándolo estrechamente, porque si efectivamente esta tendencia rompe el alza, que es lo que pensamos que tiene más probabilidades, valdrá la pena invertir sobre todo en empresas mineras, no tanto en oro directamente, sino en empresas mineras, que el propio apalancamiento de la sociedad hace que una pequeña subida en oro signifique muchísimo más dinero para las familias, ¿no? Esto es lo mismo, pero es la misma historia que vemos desde aquí, en la transpa anterior, pero ahora esto es desde el año 72. Bestial la subida, ¿no? El oro cuando sube, sube, y sube de forma tremenda, pero luego estás muchísimos años parado a valor nominal, pero hay que añadirle la inflación, y la inflación, claro, te destroza el valor del oro, ¿no? Así que es un activo muy complejo, pero que nos interesa tenerlo siempre, bueno, pues mirarlo, porque a veces cuando los mercados empiezan a ir muy mal, el oro va muy bien, y es un contrapeso muy importante. Además hay que mirarlo no solamente en divisa americana, que es lo que hace todo el mundo, sino también en otras divisas, como por ejemplo en francos suizos. Está la misma situación técnica. La misma situación técnica te dice, oye, que esto no es un tema que es un inversor americano que está viendo esto. No, es que el inversor europeo también está viendo lo mismo, y el japonés también. Con lo cual el mundo entero está empezando a ver esto y dice, oye, cuidado, en distintos países, en distintas zonas, cuando las tendencias son en distintas divisas, y no solamente es una tendencia gracias a un efecto de divisas, sino que es internacional, son tendencias realmente fuertes y que probablemente se sucedan con más garantías. Además, estamos viendo cómo el cash flow de las empresas de oro, al haber estado durante tantos años fastidiadas, literalmente, ahora empiezan a tener valoraciones realmente baratas. Es decir, la rentabilidad que sacan del cash flow de estas empresas en relación al valor más la deuda que tienen es extraordinariamente barato. O sea, estamos en un punto de inflexión. Punto de inflexión en oro muy, muy interesante, que ya veremos. Pero es que no solamente en oro, también en commodities. En commodities lo vemos aquí, los ciclos de los 70 a los 79, fijaros que subida más salvaje. Aquí te está comparando las ganancias del oro respecto a las acciones, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, en este periodo de aquí, que nosotros dijimos no nos interesa invertir en oro, tampoco excesivamente en commodities, bueno, verdaderamente fueron bastante desastre en relación al mercado. Lo que nos salimos un poco de una parte del mercado que no era muy rentable, no era muy rentable. Pero ahora parece que las cosas, como decimos, siempre son ciclos, puede que cambie, ¿no? La burbuja tecnológica se produjo aquí, ¿no? Después de una época muy mala a nivel de commodities, ¿no? Bueno, puede ser que empiece otra, y nosotros creemos que sí, que es bastante probable. Muy bien, y ahora entramos en otro asunto, un poco más peliagudo, pero bueno, teníamos que comentarlo. Hasta ahora el tema COVID hemos hablado muy poco, pero pensamos que
bueno, a la vista de todo lo que está ocurriendo recientemente, queremos dar simplemente nuestra postura financiera. Evidentemente no somos médicos, ni pretendemos postular sobre medicina, ni no sé qué, y todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo es un experto, ¿vale? Nosotros partimos de la idea de que no tenemos ni idea, pero lo que tenemos es habilidad para analizar datos, esto sí. Y simplemente, a la vista de los datos, que son públicos, está our world in data, ¿vale? Esta gente te informa, ¿no? Pues, oye, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que informan, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Y cogemos simplemente los datos y los analizamos. ¿Qué vemos? Bueno, vemos como en azul vemos España, los casos confirmados de coronavirus. Viene una ola. Para nosotros una ola, dirán que hay 20 olas. No sé, para nosotros la ola es un máximo, claro, y una caída importante después. Esto para nosotros es una ola. Por ejemplo, la primera ola es clarísima, la segunda ola, picos un poco antes de noviembre del 2020, y después esto, pues post-Navidad, ¿vale? Abrieron para celebrar todos la Navidad, se dispararon otra vez los casos, cayó. Esto para mí es una mini ola, es que ni lo considero una ola, y esto sí que es una ola, ¿vale? Y además una ola que está empezando con una velocidad brutal, pero que es lógico, cada ola tiene más casos que la anterior, como debe ser para temas de los virus. Tiene que esparcirse el virus. No sé que yo, no, bien cerradito. No, tiene que... Cuanta más gente se contamine, mejor. Antes se acaban, pero bastante antes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos que esto tiene en Inglaterra se da, en España también. A veces una ola empieza antes, otra después. Bueno, va fluctuando. Las variaciones de las distintas variantes, ¿no?, del virus a lo largo del tiempo. Es curioso como bueno, los virus mutan, ¿no? Y aparece la primera variante, la A1, la B1, B1.12. Estos son datos americanos, ¿no? En gris es otro tipo de variantes y se van juntando unas con otras, ¿no? La variante Delta, de la que tanto estamos hablando ahora, es esta roja, esta última, que tiene una progresión muy fuerte al principio, la verdad que es muy elevada. Y bueno, pues esto es lo normal, es decir, los virus van mutando, pero pasa con todos, es lo normal, ¿no? Simplemente, claro, aquí ¿qué queremos hacer nosotros? Es una pequeña, entrando solamente con la parte, digamos, más numérica o más, que nosotros no somos médicos, simplemente hacer esta visión, es decir, oye, tenemos aquí tantos casos por millón de habitantes, esto es en España, ¿no? La primera ola, la segunda, la tercera y la cuarta. Las olas que nosotros decimos, que evidentemente vendrá un experto y nos dirá otra cosa. Pero si analizamos a nivel numérico y lo comparamos con el número de muertes por millón de habitantes, vemos cómo, y por cierto el eje es a la derecha, los muertes, porque son 700 casos por millón, y aquí hay pues 16, 14, 18 por millón. ¿De acuerdo? Si lo pusiéramos con el mismo eje, claro, esta línea azul de fallecimientos estaría casi ni se vería, estaría por aquí debajo. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante ver que efectivamente viene la primera ola y también se reproduce en el caso de fallecimientos. Segunda ola, tercera, esta la dejo porque es que suben los casos pero no suben los fallecimientos, con lo cual no lo considero una ola. Y aquí empieza la siguiente ola, que es la que todo el mundo nos tiene ahora pues en vilo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Miramos los puntos máximos. 171 tal fecha, ¿no? 451, 791. A juzgar por esta situación, pensamos que es muy probable, al ser cada vez una variante nueva del virus, que la propagación será mayor, o debería ser mayor o muy fuerte, ¿no? Yo no descartaría que en una semana, 2 o 3 semanas estuviera por aquí. Y debería, incluso puede que supere esto perfectamente, esta nueva ola de aquí. El problema es que, y es lo que estamos viendo nosotros, ¿qué es lo que se está juzgando como pernicioso? ¿El número de casos o las muertes? Desde nuestro punto de vista lo importante son las muertes, porque es donde está el drama. Que haya un caso, eso no es grave. El problema es que se deba hospitalizar y deba o fallezca, que esto es el gran drama humano, ¿no?, de todo el virus. Entonces analizamos ahora las distintas montañitas, ¿no?, que se producen. El pico de fallecimientos fue de 18,52 por millón en España el día 3 de abril, que fueron unos días posteriores al pico por casos. Es decir, es normal, hay más casos, el pico en casos, los fallecimientos vienen un tiempo después, 1 o 2 semanas después. Lógico, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Hay 451 casos por millón, que se traduce después en 9 casos por millón, en el punto máximo. Y dices, uy, baja. Los picos de mortalidad van bajando, aunque los picos por casos suban. Y esto es importante decirlo. A mí me extraña que no se comente esto, pero para nosotros, que somos foráneos, no somos médicos, vemos unas cifras y decimos, oye, y son cifras públicas, oye, esto, evidentemente cada ola es más baja que la otra, la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues decimos, bueno, pensamos que aquí hay distintas oleadas, cada una la marcamos en un color distinto, ahora la última es esta de aquí, y lo que hacemos es dividimos, decimos, oye, mira,
cogemos una medida, nos la inventamos, no somos médicos, podemos pensar lo que nos dé la gana. Oye, esto es la tasa de mortalidad por los casos que se producen, con lo cual en la primera ola vemos que el 10% de la gente que contrajo el virus falleció. En la siguiente ola vemos que solo es el 2% de la gente que contrae el virus fallece. En esta tercera ola vemos que es el 1%. En el momento pico, en el momento de más tensión que hay, el 1%. De cada 100 personas solo una fallece. Y en la ola actual no sabemos cómo acabará, dónde estará el pico. Pero los datos que ya hay ahora es del 0,12, que es ridículo. Pero, ¿dónde puede llegar a subir? De hecho, estamos viendo que los datos que hay de esta última semana, no está actualizado esto porque han pasado dos o tres días, esto ha seguido subiendo y creemos que va a subir mucho más, pero los fallecimientos no están subiendo con los datos oficiales, ¿vale? Después entraremos en si nos creemos los datos oficiales o no, pero bueno, no entramos aquí, nosotros cogemos los datos que hay oficiales y punto, ¿vale? Y vemos que se está incrementando muchísimo los casos, por lo que creemos que cada ola debe ser más fuerte en el número de contagios, cosa buena, pero en cambio la mortalidad no está subiendo, de hecho sigue bajando, ¿de acuerdo? Al menos con los datos que se están publicando al World in Data, que son datos que comparan todos los países del mundo y es, digamos, la base de datos más utilizada para la comparativa. Resultado, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que esta última variante es muchísimo menos perjudicial que el resto. También pensamos que la mortalidad aquí no subió y parecía que venía otra ola. Pensamos por la vacunación. Parece ser que la vacunación está funcionando muy bien y que al final pensamos que no es tan grave la situación, está bastante controlada, por no decir muy controlada, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a traducirlo esto a nivel patrimonial, que al final esto lo hacemos por un tema de patrimonio. Y lo que vemos es que sí que está teniendo un impacto importante, porque esta última ola se ha hablado sobre todo de los casos, lo rápidamente que se propaga, pero pocas veces se comenta, los medios, fijaros, de la tasa de mortalidad. Casi ni se habla. Dicen, no, está subiendo. Bueno, vale, oye, te sube de 0,28 al 0,40, que no es nada. O sea, hay muy poca objetividad en esto, ¿no? No te dicen, no, se ha multiplicado por 100 para llegar a estas cifras de aquí arriba, ¿no? Pero no se está multiplicando. Estas cifras de aquí no se están multiplicando. No hay tanta mortalidad. Hay algo raro, gato encerrado, ¿eh? Y nosotros vemos que no es tan grave. Y además lo vemos, ¿no? La gente es más joven la que lo está contrayendo. No es tan grave, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vemos que la situación de mercado actualmente que está pensando que la nueva Delta es gravísima para la economía, nosotros creemos que el mercado, a la vista de los datos, no solamente de España, lo que hemos visto en otros países, todo está sucediendo exactamente lo mismo, es más o menos lo mismo, vemos que al final va a acabar todo un poco en agua de borrajas. Así que veremos. Otra cosa es los gobiernos lo que quieren hacer y explotar el miedo para tener a la población pues contenida, ¿no? Bueno, simplemente pensamos que al ritmo actual de datos vemos que es probable que la tasa de mortalidad, tal y como lo estamos viendo, no somos médicos ni nada, ni simplemente estadistas, miramos y vemos la progresión, que además es una progresión geométrica, no es lineal. Es probable que la quinta o la sexta ola ya la mortalidad sea igual o inferior a la gripe. Bien, y además estamos viendo cómo hay factores, hay muchísimos, ¿vale? Pero hemos puesto solo uno que te está indicando que la gente está volviendo a la normalidad, que eso es bueno, hay que volver a la normalidad, ¿eh? Estos son, por ejemplo, los vuelos en avión, y vemos el año 2019 cómo iba, como la recuperación actual, ¿no? Que cada vez no estamos a la situación previa, pero al menos en Estados Unidos se está recuperando muchísimo. En Europa está costando más, porque la reacción europea ha sido muy radical desde mi punto de vista. La reacción americana ha habido dos partes, ¿no? Una parte de estados, los republicanos, que han sido mucho más de apertura y de que siga la vida normal, y los demócratas, pues bueno, han optado por cerrarlo todo al estilo europeo, ¿no? Y bueno, pues las cifras las tenemos aquí. Entonces, nada, 4 frases que me gusta. Al final no todo es gestión de dinero, hay también otro componente, ¿no? Quien vive temeroso nunca será libre. Siempre decimos, excesivo miedo no es bueno, ni para las finanzas ni para nada, ¿no? No hay que tener miedo a la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Y esto lo vemos en los mercados bursátiles constantemente. Es decir, el miedo exacerba la toma de decisiones. De hecho, nosotros nos aprovechamos. Fijaros en marzo las caídas brutales que hubo y nosotros ejecutamos el protocolo pólvora. ¿Por qué? Porque el mercado estaba plagado de miedo.
¿De acuerdo? Y lo más interesante es ver cómo el miedo ahora vuelve a estar muy presente y muchísima gente está hablando de burbuja constantemente, que esto se va a la porra, que nos vamos a caer, no sé qué, esto es miedo. Cuidado. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Y es lo que yo pienso con lo del virus o cualquier tema, ¿no? Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Conocimiento, ¿no? Datos objetivos. Y ánimo, soy yo, no tengáis miedo. No podemos ir por la vida con tanto miedo, es importantísimo, volver a la normalidad. Ya está, pequeño Kit Kat. Bien, ahora pasamos a dos últimas fases de la presentación. Queríamos hablar del fondo Visa en largo plazo, como comentábamos es el buque insignia. Este fondo, a los niveles actuales, estamos más o menos en un 40% en Factor Investing tradicional. Tenemos Factor Investing dinámico y Factor Investing tradicional. El Factor Investing tradicional consiste en la compra directa de fondos de inversión dentro de este gran fondo de Visa en largo plazo, en los que explotamos los factores que siempre hemos utilizado, que explotan características psicológicas. Momentum, la avaricia o value, el miedo, small caps, pues la falta de atención, o grandes marcas, ¿no? Que es la necesidad de seguridad de las familias o de los inversores, ¿no? Esta es una estrategia muy potente que nos ha dado muy buenos resultados y que seguimos como buque insignia, como la parte central de nuestra estrategia. Pero luego hemos incorporado el Factor Investing dinámico, dado que el fondo nos permite ser más ágiles, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en la crisis del 2020, que el protocolo pólvora fue lento, tardó mucho en ejecutarse, aunque se ejecutó con éxito, pero todo fue muy lento, y más en momentos de crisis y situaciones muy tensas en que todo encima va más lento de lo habitual. El mercado va rapidísimo, pero todo es lento. Hay tantas órdenes de entrada, de salida, que se saturan las centrales, los back office se colapsan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de Factor Investing dinámico, lo que se pretende básicamente es, cogiendo los mismos factores que tenemos, simplemente aquellos que están funcionando mejor y que tienen mejor tendencia, pues coger aquellas empresas líderes de cada sector. Y hasta simplemente sobre o infraponderar cada uno de los factores si van bien o mal. Por ejemplo, después de la caída de marzo de 2020, desde entonces hasta finales de año, el factor que mejor fue el de grandes marcas, donde encontramos Microsoft, grandes empresas, Amazon y grandes empresas tecnológicas. En esta metodología nuestra, pues hubiera incorporado con más proporción este tipo de estrategia, ¿vale? Otra de las cosas importantes que tiene es que ante una posible caída, y si vemos que hay una tensión muy fuerte en el mercado, podemos salirnos antes del mercado y frenar. No es aquello, no es todo o nada, no, simplemente es frenar un poco. Una caída del 35-40%, pues oye, si cuando frenamos pues conseguimos, en lugar de caer el 35, caer el 30, oye, bienvenido, y esto es fenomenal, ¿no? No pretendemos nada más allá. Con lo cual, pensamos que seguimos manteniendo la misma estrategia de Factor Investing, simplemente que seguimos aquellos factores de forma muy ágil, porque podemos de un día para otro tener un cambio de distribución y también para tener un mayor control del riesgo. Esta estrategia al final lo que te hace es, a corto plazo, es más volátil, vibra más, y tienes un más menos 5% arriba y abajo de forma más habitual. Estás testeando constantemente el mercado, estás constantemente testeando cuando hay una tendencia que brilla por encima del resto. Pensad que el mercado el 80% del tiempo no hay tendencias claras, es arriba, abajo y no sale nada claro. Pero hay un 20%, 30% del tiempo en los que hay una tendencia. Cuando hay una tendencia es donde se ganan con diferencia más dinero, ¿vale? Los mercados no van en línea recta, suben, se aguantan un rato y suben, o al revés, caen de forma fuerte, se espera un rato y o sube o baja, etc. Entonces, lo que pretendemos aquí simplemente es ir suficientemente rápido para que cuando el mercado muestre un cambio de tendencia, a añadirnos a ella, ¿vale? Y ahí es donde nos puede funcionar muy bien. Por ejemplo, ya siempre un ejemplo, un botón. Con la situación actual, estamos analizando siempre ciclos, ¿no? Y esto es cómo le va la energía respecto al índice bursátil de Standard & Poor's, el general, ¿no? Y vemos que desde el año 2008 la energía ha sido un desastre. De pasar de ser uno de los mejores sectores desde el año 2000 al 2008 a ser el peor. Pero peor. O sea, las grandes petroleras entonces eran las grandes compañías y ahora pasan a ser chicharros y empresas small caps y cosas que, bueno, parecen que sean, bueno, una porquería, ¿no? Pero precisamente ahora estamos viendo que se está formando un mínimo, un bottom. Con lo cual, que es simplemente explicar que ahora, por ejemplo, en Visa en largo plazo, el factor que estamos viendo que está funcionando mejor ahora es value. Y dentro del factor value, de los sectores que mejor estaban empezando a funcionar, es energía. Con lo cual, ¿qué tenemos? Empresas líderes en energía
de value que está funcionando muy bien, ¿vale? Que a corto plazo hay mucha más bola, o sea, sube, baja, porque hay un cambio de tendencias, se está generando un cambio de placas tectónicas, ¿eh? Que ahora mismo el mercado se está decidiendo para arriba o para abajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Pero todo indica, después de este colapso mayúsculo, que bastante probablemente value retome la senda alcista y la energía también. Es bastante probable. Es un ejemplo, ¿vale? De cómo estamos ahora invertidos. Bien, a continuación pasamos a ver las mejoras que hemos implementado dentro de los informes. Básicamente hemos incorporado, ya llevamos bastante tiempo implementando mejoras. Estamos llegando ya al final, bueno, al final nunca vamos a parar porque esto forma parte de nuestro ADN, pero sí en lo que se refiere al informe, ¿no? Fijaros, hemos incorporado lo que es el cuadro de mando. Para aquellas familias, tenemos muchas familias que tienen poco tiempo y es interesante disponer de una página que te dé una información muy importante de que solo con un vistazo puedas resolver todas tus dudas. Entonces, en el cuadro de mando podemos ver el balance global que tenemos con los distintos tipos de activo. Después, a nivel de carteras asesoradas, que es lo que estamos asesorando en Visa, justo aquí al lado vemos las rentabilidades de cada una de las carteras. Debajo, aquí tenemos el balance, pues debajo los ingresos y gastos, o la cuenta de resultados, con el ahorro pertinente que estamos obteniendo. Y finalmente, debajo, pues veremos los objetivos agregados. Muy interesante para saber qué tenemos, qué se está ganando en Visa, cuánto ingresamos y gastamos, qué estamos ahorrando y finalmente en qué lo queremos, todo nuestro patrimonio, ingresos y gastos de cara al futuro, ¿vale? Es muy potente esto. Después, balance global, el resto de partidas son las que ya conocéis, ¿no? Pero además hemos incorporado, estuvimos hablando del blindaje el último trimestre, explicando pues las posibilidades enormes para entender qué tenemos que tener blindado para evitar pues que si hay caídas de mercado, pues que tengamos el dinero preparado, ¿no? Para cualquier pago de objetivos. Pero faltaba la parte de pólvora y largo plazo, que esta la hemos incorporado ahora, que ahora lo comentaremos, ¿no? Y después las hojas de rentabilidades normales, anexos, etc. Fijaros, el nuevo informe de cuadro de mando, tal y como decíamos antes, pretende en 2 minutos, 1 minuto, poder tener toda la información necesaria. Bueno, no se puede quedar aquí un buen rato mirando porque hay mucha información y muy condensada. Pero pensamos que es, bueno, si solo tuvieras este tiempo, con esto tienes una idea clarísima de lo que vas a tener. Son 4 partes, la parte de arriba es relacionada con el patrimonio, que es el balance y lo que estamos ganando dentro de las carteras asesoradas en Visa. Ingresos y gastos, aquí será muy interesante porque podemos ver lo que hemos ingresado y gastado en el último trimestre. Y además, gracias a la ayuda de Flanks, aquí podemos tener toda la información de ingresos y gastos al día de cualquiera de los bancos, los que quiera la familia. Con lo cual uno puede decir, oye, incorporo aquí pues lo que tenemos en distintas entidades, lo agregamos todo y tenemos una visión muy clara. Además, veremos lo que hemos gastado en el trimestre, pero después internamente, dentro del informe, más adelante, del mismo modo que hay un balance global muy detallado, también tendremos ingresos y gastos globales muy detallados, ¿no? Y lo veremos muy bien. Después el ahorro, claro, el fruto al final de los ingresos y los gastos es un déficit o un superávit. En el caso del superávit, de existir, es ahorro y que lo monitorizamos, es una de las patas fundamentales dentro de la gestión de cualquier plan financiero, ¿no? Si estamos en la fase de acumulación. Evidentemente, si estamos en la fase de jubilación o de rentas, pues evidentemente aquí aparecerá pues que no hay ahorro y no pasa nada, para eso está el dinero también, ¿eh? Y finalmente tenemos los objetivos agregados, es decir, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cómo está invertido y cómo se está ganando? ¿Qué se ingresa y gasta al día a día? Y si se está ahorrando o no. Y finalmente, ¿para qué queremos el dinero? Esto es muy importante, ¿no? En esta casa siempre hemos dicho, el método Visa, siempre, el dinero no es una mera acumulación por acumular del dinero. El dinero no es más que un medio para conseguir un fin último, un fin bueno, saludable y fantástico para la familia, ¿no? Que se traduce, al menos en la parte financiera, en objetivos, que aquí los tratamos cada uno. Y por eso lo tenemos todo aquí. Muy bien, después hemos incrementado de forma importante el detalle de lo que son la pólvora y el largo plazo. Dentro del detalle, claro, una vez hemos hecho las cuentas de reserva, tenemos las finanzas familiares y patrimoniales en equilibrio. Además tenemos hecho el blindaje. Nos queda por poner la pólvora, a desplegar la pólvora y desplegar el largo plazo. Entonces, aquí la divisa que nos está diciendo es en qué estamos invirtiendo a largo plazo. Entonces aquí nos dice, estos son las divisas de los fondos en los que invertimos. En el caso de ser fondos Visa, todos en euros, porque nos ahorramos mucho dinero. Recordemos que toda
La utilización de los fondos Visan es para una optimización clarísima a nivel fiscal y a nivel de costes. Después vemos cómo la geografía es importante, es decir, no estamos invirtiendo de forma, yo qué sé, estamos todo, en España tenemos el 40%, no. De hecho, España estamos en razón del 1% de nuestras inversiones. Lo tenemos todo de forma muy internacional. Aquí ponemos todos los países. Recordemos al principio que veíamos que a nivel de mercados bursátiles, casi el 60% del capital a nivel internacional está en Estados Unidos, ¿vale? Nosotros no tenemos tanta exposición. Tenemos un 40% que viene a ser casi un tercio menos que lo que es habitual, ¿no? Cuando uno invierte internacionalmente. Pero, porque lo que decimos, tampoco podemos tener todos los huevos en un cesto, ¿no? Pero es interesante porque uno ya se da cuenta de hasta qué punto pues tenemos inversión internacional, desde Japón, China, la India, después por un montonazo de países a nivel europeo, Sudamérica y Australia. Es muy potente. Después, una de las cosas importantes que tenemos en Visan, una de las líneas de gestión del riesgo más potentes es el protocolo Pólvora, que muchos recordaréis que en marzo del 2020 ejecutamos. Marzo del 2020 supimos que el máximo estuvo aquí, en febrero, máximo histórico, y desde el máximo tiramos para abajo un 15% las cotizaciones, y a partir del momento en que se cruza la cotización, si va ya a la baja, desde el último máximo empezamos a ejecutar el protocolo Pólvora. Tiene tres fases, con caídas del menos 15, del menos 25 y menos 35. ¿Qué pasa? Que lo que hacemos aquí es, de forma online, estamos viendo, esto es el Eurostoxx, ¿no? No es un índice global, es europeo, pero que es un índice que cuando las cosas van mal, va muy mal. Con lo cual está bien, porque nos interesa también ejecutar protocolos Pólvora de forma ágil, ¿vale? Y que nos avise un poco por adelantado, porque las caídas suelen ser superiores aquí que en Estados Unidos. Fijaros, el último máximo, después de esta caída, empezamos a ejecutar el protocolo Pólvora por aquí, que era, claro, desde el máximo un menos 15 estaba por aquí. Y después lo volvimos a ejecutar por aquí abajo, que es la amarilla y la naranja, pero no llegamos a ejecutar la tercera fase, porque implicaba caídas mucho más elevadas. Pero nos fue de poco, no faltaba mucho. A nivel de máximos, ahora qué ha pasado, que el mercado ha subido mucho y ahora estamos aquí. Y si viéramos de cara a futuro que las cotizaciones están mareando la perdiz por aquí en medio, sabríamos que en el caso que cayeran y empezaran a tocar esta línea amarilla, que esto está a precios actualizados, implicaría que desde Visan llamaríamos a la familia, oye, vamos a empezar a hacer protocolo Pólvora, vamos a empezar a hacer un deployment, una venta de pólvora para comprar más renta variable. Si siguiera cayendo, pues segundo pistoletazo, y si sigue cayendo más, el tercero, ¿de acuerdo? Y aquí ponemos un poco de explicación. Esto está bien, para tener siempre claro dónde estamos a nivel de protocolo Pólvora. Y por último, este gráfico, que es tremendo, porque es muy complejo, pero a mí la verdad es que particularmente me encanta. ¿Qué significa? Oye, ¿cómo estamos invirtiendo? Siempre estamos haciendo factor investing, ¿vale? Pero ¿cómo estamos haciendo factor investing? Y aquí decimos, fijaros, por ejemplo, desde el 2014, ¿qué factores importantes estamos tomando en consideración? Y en este caso empezamos con mucho value, ¿de acuerdo? Que lo fuimos reduciendo progresivamente. ¿Por qué? Porque había otras estrategias que empezaban a funcionar mucho mejor, como grandes marcas, que he ido tomando pulso. En el año 2000 hubo la hecatombe. En el mínimo del 2000 pusimos otra vez algo más de value, pero lo que nos fue muchísimo mejor fue la estrategia de grandes marcas, ¿vale? Y ahora, en la inclusión de los fondos Visan, tenemos la particularidad que podemos tener algo de cash. En estos momentos estamos en un 14%, que es esto gris que veis aquí, y con un poco más de exposición en value. ¿Por qué? Porque pensamos que es muy probable, es lo que está funcionando mejor en estos momentos, y como decimos, nos adaptamos más rápidamente al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico es muy interesante para ver cuál es nuestro trabajo de fine tuning, de ir viendo, bueno, estos factores van mejor, peor, hemos de ir reequilibrando. Cuando hay un factor que funciona muy bien, como era el value por aquí, y que se estaba empezando a disparar respecto al resto, pues te lo vendes para comprar, en este caso, grandes marcas, que estaba infraponderado, ¿no? Y vamos haciendo constantemente ajustes de este estilo, constantemente, para mantener siempre el patrimonio a largo plazo de la familia equilibrado, teniendo en consideración los distintos factores. Muy bien. Y por último vemos aquí que hemos incorporado de forma, yo creo que es muy potente. Claro, oye, las familias que ven normalmente, yo tengo los que están con fondos Visan, yo tengo un Visan Pólvora, me parece muy bien, un Visan blindaje y un Visan largo plazo. Hay quienes solo tienen Pólvora y largo plazo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro? Hasta ahora pues uno podía ver lo que había dentro de forma fácil,
porque ibas, yo qué sé, las distintas entidades financieras y podías ver lo que hay. Y en los informes que dábamos también. Ahora no, ven dos fondos que son fondos de fondos, aglutinamos en todas las estrategias y todos los activos dentro. Entonces lo que hemos hecho, en aras de dar a la familia toda la información, es decir, oye, mira, para el fondo blindaje, ¿dónde estamos invertidos? Con los ISINs, que está muy bien, porque luego uno puede ir a Morningstar o donde quieras a investigar lo que uno quiera, ¿no? En pólvora, pues mira, tenemos este dinero, en este, con los porcentajes. Y en Visa en largo plazo, pues tenemos esto y esto y esto. Lo interesante aquí es saber que esta información que se recibe, en el caso de tener los fondos Visa en el informe normal, el que mandamos trimestralmente, los importes que salen aquí, los porcentajes, son concretamente de la familia. Es decir, que en este caso esta familia pues tenía 100.000 euros en fondos y los que sean en acciones directas. Y realmente tiene este dinero. Tiene, yo qué sé, 6.000 euros metidos en el fondo Janus, lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque hacemos nosotros todos los cálculos que hay que hacer para poder ofreceros a la familia la información exacta de qué es lo que tenemos dentro. Es una forma, porque claro, lo fácil es, oye, te damos lo que hay en el fondo y ya te apañarás, pero claro, es mucho mejor saberlo en función de lo que tú tienes realmente invertido, y aquí está. Muy bien, y ya hemos llegado al final. Aquí vemos las principales conclusiones que sacamos, ¿no?, de lo que estamos diciendo en toda la presentación. En primer lugar, y esto ya lo empezamos a hablar nosotros en marzo del año pasado, imaginaros que empezaba un nuevo ciclo, lo que decíamos las placas tectónicas, importante, con la crisis que vino del coronavirus, con una posible nuevo marco de inflación, que en lugar de estar entre el 0 y el 1% de forma sistemática en esta última década, es probable que estemos entre el 2 y el 3, incluso más del 3% de forma sostenida. Un periodo de fuerte volatilidad en acciones, que ya empezó el año pasado, pero creemos que se va a mantener. De ahí también la necesidad del Visa en largo plazo, que podamos tener una parte para movernos rápido. Pensad que la compra-venta de fondos es muy lenta. Entre que avisas, das la orden, tal, etc., pasan muchísimos días, a veces semanas. No tiene ningún sentido, porque pasan 2 semanas, 3 semanas y el mercado te ha podido caer un 25% sin problemas. Queremos ser más ágiles, ¿no? Y más cuando pensamos, quizá erróneamente, pero pensamos que el mercado en estos momentos está, bueno, muy nervioso. No digo esto que signifique que vaya a hundirse, pero que además pensamos que no, pero que sí que está nervioso, con lo cual es más volátil, tiene volatilidad fuerte, ¿vale? Entonces es importantísimo todo el sistema de planificación financiera para invertir con éxito, clarísimamente. El blindaje es clave. Además, pensamos que hay un cierto cambio de ciclo. Estamos viendo clarísimamente que puede ser que el ciclo tech acabe y que pasemos a value, como estamos viendo. Y vemos que los índices americanos van a ir peor que los europeos o que de otros mercados, o emerging markets. Pero eso no significa que nosotros tenemos una porción muy importante en Estados Unidos, nos vaya a ir mal a nosotros, no. Significa que si tú estás en Estados Unidos invertido vía índices, o sea, estás comprando el mercado, lo que estás realmente comprando es el 50% tecnología en estos momentos. Con lo cual, es lo que decimos, el problema está en la tecnología, no en Estados Unidos. Es la tecnología. Y también pasa con tecnología china y tecnología europea, ¿no? Con lo cual, claro, los índices que están muy cargados con tecnología es probable, no sabemos seguro, que sufran más que los índices como el europeo, que tienen mucha menos tecnología en su breakdown, en su portfolio, ¿vale? Con lo cual, probablemente les vaya mejor. Además, era una reflexión que hemos hecho, que pensamos que la pandemia está mucho más controlada de lo que parece. Detectamos una fuerte intrusión por parte de los gobiernos, no solamente aquí en España, vemos que están aprovechando los gobiernos en todo el mundo para tener más poder. Las crisis aprovechan los gobiernos para arrancar cuotas de poder a los ciudadanos, cosa que no nos gusta en absoluto, porque esto siempre acaba mal, acaba bastante mal siempre. Y pensamos que ahora no hay motivos para empezar a hacer según qué historias, cuando las cifras, por alguien con nosotros que no somos médicos, somos totalmente foráneos, pero que de números, bueno, creemos que algo sabemos, vemos que efectivamente los problemas, que es lo que consideramos que es el número de fallecimientos, que para nosotros es la medida más grave que existe, está bastante bien controlada. Con lo cual hay cosas que, bueno, hay que ir con cuidado, ¿vale? Pero es una realidad y no tener miedo, básicamente. Y finalmente, bueno, hemos comentado pues la incorporación de nuevos informes, como es el cuadro de mando, muy útil, sobre todo para gente ejecutiva o que tiene poco tiempo, explicar con más detalle la pólvora y el largo plazo y el protocolo pólvora y cómo invertimos en geografía y por factores, y finalmente pues dar un detalle pormenorizado para cada familia de qué exactamente qué tienen los fondos Visa. Pero no cuando vas a Morningstar y miras las 10 posiciones, no, aquí te lo damos todo, de arriba abajo, desde el primer céntimo hasta el último, donde está todo invertido.
En fin, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta presentación y, en fin, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias por todo. Hasta ahora.